hablar de ese caso de Susana, la chica de Coruña que les contábamos hace apenas unos días, como con tan solo 15 años se modificó su cuerpo de forma irreversible. Tenemos conexión en directo con Carlos Sardinero, que es el abogado de esta chica. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Bueno, han presentado una reclamación ante el Servicio Gallego de Salud por un diagnóstico incorrecto de disforia de género, porque no en ningún momento, además, se valoraron tampoco los antecedentes genéticos que había en la familia de Susana por problemas de salud. Efectivamente, Susana tenía problemas psicológicos que además se representaban también en la familia más directa. Eran problemas psicológicos que estaban recogidos por salud mental desde su infancia y estos problemas, por ejemplo, rasgos esquizoides, no fueron tenidos en cuenta a la hora de permitir esa declaración trans. Es decir, y no solo permitir la declaración trans, que está muy bien, pero las consecuencias que se derivan de ello. Se decidió apoyar, informar sobre esa decisión, acompañar en esa toma de decisión que había realizado ella unilateralmente, y Susana lo que considera es que en ese momento lo que realizó fue dar un salto al vacío. Es lo que le pasó a Susana, porque después Susana se arrepintió. Tenía el nombre de un varón, de un hombre, y ahora tampoco lo puede recuperar, está teniendo problemas. Ella se considera Susana, ya tiene la madurez, la preparación, la competencia suficiente a nivel emocional y a nivel intelectual, ya tiene 20 y tantos años, y ahora se ha percatado que efectivamente aquello fue un error que ha llevado a que pierda los pechos, que pierda el útero, que pierda los ovarios, que pierda la capacidad, ya no es fértil, no tiene capacidad reproductiva, no puede organizar una familia, y además físicamente su aspecto ha cambiado y eso es irreversible como consecuencia del tratamiento hormonal. Por eso reclama, porque hubo un error de diagnóstico, porque se dio prioridad a su derecho de autodeterminación. Como ella dijo que era trans, pues nadie se atrevió a llevarla a la contraria, todo el mundo la acompañó, no realizaron las exploraciones suficientes antes de conceder esos permisos y no tuvieron en cuenta, como hemos dicho antes, sus antecedentes psicológicos y psiquiátricos que los tenía y muy considerables. ¿Cómo está ahora Susana? Porque, como bien está comentando, a sus 21 años ha acudido precisamente a ese psicólogo que la apoyó a seguir adelante con ese cambio de sexo y le ha dicho, por lo que se ha publicado en el diario El Mundo, que los dos se habían equivocado. ¿Qué es lo que le dice este psicólogo? Bueno, Susana, cuando ha acudido al facultativo, y le ha preguntado, lo primero que preguntó fue ¿qué puedo hacer para volver a mi situación inicial? Y el psicólogo le ha dicho que absolutamente nada, porque la situación hoy por hoy es irreversible. Uh-huh. El psicólogo pues se ha defendido de alguna manera, según refiere Susana, echando balones fuera. Bueno, ya estás con lo mismo, con tus dudas. Pues es que tenía dudas desde el principio, porque incluso en la historia clínica, justamente antes de ser sometida a mastectomía y a la histerectomía y a todo el cambio de tratamiento hormonal, la historia clínica refleja que ella en ese momento no tenía experiencia de vida y que era muy lenta en las respuestas. Era muy lenta en las respuestas, entre otras cosas, porque no tenía experiencia de vida y no sabía muy bien lo que quería. Y de alguna manera quizá ella ya estaba intuyendo, pero la exploración no fue adecuada, que estaba cometiendo un error. Después, como he dicho antes, ya más madura, más mayor, se ha percatado de que ella no era en ningún momento, jamás fue trans, que fue todo un error y fue un problema patológico de tipo psicológico o psiquiátrico que no se detectó porque no se hicieron los controles adecuados. Ya he dicho antes, ella se declaró trans, todo el mundo lo aceptó sin tener en cuenta sus antecedentes psicológicos, y eso le ha llevado a una situación irreversible para la que el ámbito sanitario ahora no ofrece, la ciencia no ofrece ninguna solución para Susana. Carlos, ¿los intentos de suicidio de Susana se produjeron antes o después de este cambio de sexo?
Las ideas autolíticas, ideas de suicidio, han venido como consecuencia del cambio de sexo. Ella antes, sí que es verdad que la historia clínica refleja que tiene depresión, que tiene rasgos esquizoides, y entonces, bueno, pues se dio por hecho sin ninguna exploración que eso venía dado como consecuencia de que era una persona trans y que ella todavía pues no lo había aceptado. Cuando se producen las intervenciones y el tratamiento hormonal, Susana se da cuenta de que su situación no ha variado, sino que se ha perjudicado. Y su situación es mucho peor que la anterior, porque se ha dado cuenta de que no era trans, que no era lo que le estaba pasando, y entonces es cuando empiezan las ideas de suicidio, cuando ve ella que es irreversible la situación, no antes. Es decir, por eso su situación psicológica ahora, después de las intervenciones quirúrgicas, del tratamiento hormonal, pues es mucho peor, no solo su situación psicológica, sino también su situación física. Y así lo vive ella. Además que durante todo este proceso en ningún momento recibió acompañamiento psicológico. No, el acompañamiento que recibió fue lo que ella verbaliza, ¿no? Y he expresado antes, pues fue, dice, a mí me acompañaron para dar un salto al vacío, pero no hubo nadie capaz de llevarme la contraria para abrirme los ojos. Y eso tenían que haber sido los profesionales. Sobre todo, insisto, teniendo en cuenta los rasgos esquizoides que tenía y que se conocían y están descritos en la historia clínica, pero el acompañamiento psicológico, sobre todo para realizar una criba y saber qué era lo que estaba pasando y por qué llegaba a esa toma de decisión, no se hizo en ningún momento. Y eso es lo que reprocha a ella, que alguien le tendría que... Ella tenía 15 años en ese momento y además su disforia de género fue de inicio rápido, fue súbito. No tenía unos antecedentes, esas ideas previas. Por lo cual, alguien que debuta, es lo que dice ella, dice, si yo debuté de una forma más o menos rápida, no tenía esas creencias, esas ideas, ¿por qué nadie detectó este tema como una alarma, ¿no? De que algo podía estar ocurriendo? Todo esto le ha llevado a la situación que está sufriendo en este momento. Es horrible lo que está pasando, pongámonos en su pellejo. Ahora mismo ella ha tenido esto, como he dicho antes, ideas de suicidio, es decir, ha llegado al límite de lo que puede soportar un ser humano psicológicamente como consecuencia de que el sistema, y así lo ve ella, en ese momento no la protegió suficientemente. Solo se detuvo, eres trans, te declaras trans, pues adelante contigo. Eso es apoyar, eso Susana no lo ve un apoyo. Don Carlos, le Todo lo pregunta contrario. Julio Ariza. Don Carlos, buenos días. Gracias por Buenos atendernos. Gracias. Le hago varias preguntas. La primera, ¿qué posición mantuvieron los padres de Susana en ese momento? Susana tenía 15 años, entiendo, cuando comienza todo esto. Sí. ¿Qué tuvieron, cuál fue su posición respecto a ella? ¿Cómo la trataron? ¿Se opusieron? ¿Qué hicieron? Segunda, ¿qué posición tuvo la Seguridad Social allí? Es decir, quienes atendieron, los médicos de la medicina pública que atendieron y procedieron a la histerectomía y a la mastectomía doble, ¿en qué se apoyaron? Es decir, ¿eso fue contra el criterio de los padres? ¿Fue contra el criterio de algún otro? ¿Hubo otros psicólogos que hicieron un informe de cómo estaba la niña? ¿Propiciaron o hicieron que se, digamos, potenciaron la decisión de ella para hacerla que eso fuera más rápido, etcétera? Y cómo esa seguridad social ha ido en el tiempo asistiendo a ella, asistiéndola en las necesidades que ha ido teniendo, porque claro, los bloqueadores hormonales y ese tipo de cirugías necesitan un seguimiento prácticamente mensual hasta donde yo sé, ¿no? Me gustaría que me contara eso y me gustaría que me contara en qué ley se apoyaron tanto los padres como ella, como la Seguridad Social, como el psicólogo, como los médicos, para realizar digamos, un comportamiento, una acción que está tipificada en el Código Penal, en el 149, la mutilación y producir la esterilidad de una persona y la amputación de miembros importantes está penada entre, además me parece que son entre hasta 12 años de prisión, contempla el Código Penal para ese tipo de comportamientos. Me gustaría que me contara todo eso, don Carlos. A ver, son varias preguntas. La primera,
la postura de los padres. La postura de los padres fue la postura de unos padres que acomodan su conducta a la diligencia de un buen padre de familia. Los padres lo que hicieron fue ponerse en manos de los servicios públicos para que estos servicios públicos, los garantes de la asistencia sanitaria de su hija, tomaran decisiones y les asesoraran. Se dejaron llevar por el criterio de los facultativos. Pero el criterio de los facultativos, bajo el punto de vista de Susana, no fue el ajustado a la lex artis, porque no tuvieron en cuenta esos antecedentes. Los facultativos tomaron la decisión de seguir el criterio de la declaración unilateral derecho de autodeterminación de la paciente soy trans sin indagar en absolutamente Pero perdóneme, don nada Carlos, más. perdone que le interrumpa, pero había una ley en ese momento en Galicia o en España que garantizara eso. Sí, había una ley en Galicia, sigue habiendo una ley en Galicia, pero la ley gallega tampoco es muy clara. No es tan clarísima, por ejemplo, como es la ley que va a entrar en vigor mañana a nivel nacional en este sentido, que predomina el derecho a autodeterminación sobre la aplicación de la lex artis ad hoc por parte del facultativo para establecer una criba porque no se lo permite so pena de sanción. Entonces, Es decir, que sí se apoyaron en la ley gallega. Es decir, hay una ley en Galicia que permite que una niña menor de edad tome la decisión de que le practiquen un bloqueo hormonal primero y a continuación una amputación de los pechos y de su sistema reproductivo. ¿Es correcto? Su declaración como persona trans fue en su minoría de edad, pero las intervenciones quirúrgicas ya era mayor de edad, ya tenía 18 años. ¿Y los bloqueadores hormonales? También. Entonces, ¿no se los suministraron cuando era menor? Los hormonales ya comenzaron antes de su mayoría de edad. Por tanto, había una ley que permitía, había una ley en Galicia que permite a un menor de edad suministrarle bloqueadores hormonales, ¿es correcto? Como lo permite la ley nacional ahora. Como lo permite la ley nacional, pero en ese momento no había ley nacional. Es decir, que no había ley nacional. En el caso de Susana ha ocurrido con anterioridad a la ley nacional. Lo que pasa que Susana también lo que advierte, el motivo de la denuncia, y esto también es importante, Susana quiere dejar muy claro que la condición de trans no es una patología y que la ley nacional, como otras leyes autonómicas, pues están muy evolucionadas, están muy bien porque eliminan barreras de todo tipo, obstáculos, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en deportes, etc. Y establece unos principios generales muy bonitos. El problema es a la hora de trasladar esos principios, esa filosofía que uno tiene en mente, a la hora de trasladarlo al papel. Porque a la hora de trasladarlo al papel parece que prima el derecho a autodeterminación sobre el diagnóstico del facultativo, y el facultativo parece, con la nueva ley, que si realiza cualquier exploración o realiza un parte interconsulta a psicología porque considera que puede haber algún rasgo de tipo esquizoide, una conducta o algún planteamiento de tipo psicológico que le haya llevado a esa toma de decisión, eso se puede considerar discriminatorio y puede llevar asociada una sanción. Ese es el problema que ve Susana. Por eso Susana denuncia también su caso para que no haya más Susanas a posteriori con la nueva ley. Es decir, quizá el legislador, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, creo que a nivel nacional y también autonómico muchas veces se ha pensado mucho en aquellas personas que son trans, que han tenido muchos obstáculos, y está muy bien pensar en ello porque la condición de trans no es una patología, eso ya es de tiempos pasados y ya hemos evolucionado y nos hemos dado cuenta, pero tenemos que darnos cuenta también que el legislador tendría que haber mirado para aquellas personas más indefensas, vulnerables, como son adolescentes, menores de edad o adultas que tienen una patología mental, que hayan podido llegar a la decisión de posicionarse como trans de forma errónea, porque las decisiones que toma el ser humano no son infalibles e incuestionables, y tienes que permitir al facultativo que adecúe su conducta a la lex artis para evitar que exista esta puerta abierta de casos como Susana. Y me da igual que sea con leyes autonómicas o leyes estatales, pero tiene que haber un principio
que diga que de protección integral del menor o personas con algún tipo de discapacidad mental o cualquier persona con algún tipo de problema que le haya llevado a tomar esa decisión por error. Y no podemos dar por sentado que el derecho a autodeterminación lo es todo y no podemos indagar en ningún caso, siquiera excepcionalmente si se puede, más todavía como el caso de Susana o de otras personas que tienen un problema psicológico o psiquiátrico Don Carlos, previo. el respeto que tenemos por la situación de Susana es completo. Lo sé. Tengo que decirle que el trastorno, lo que llaman trastorno dismórfico corporal, que es la disforia de género, sigue siendo una patología y de hecho existen unidades psiquiátricas especializadas en el tratamiento de esa patología. El hecho de que tengamos mucho respeto por lo que le ha ocurrido a Susana no significa que yo le acepte sin más el que me diga usted que la disforia no es una patología, mientras los psiquiatras de todo el mundo siguen atendiendo y sigue habiendo unidades especializadas para atender esa patología, que consiste ni más ni menos en que alguien se sienta incómodo con el sexo, que ahora dicen que les ha sido asignado al nacer. No sé por quién, no sé quién les asigna el sexo al nacer. Supongo que están recurriendo ya a un ser superior, en lo cual estaríamos de acuerdo. Pero vamos, XX y XY no nos lo hemos inventado nadie, y cuando uno percibe una cosa diferente, pues lo que hay que tratar no es al XX o al XY o lo que ello conlleva, que son unos órganos genitales concretos. Lo que hay que tratar es esa disfunción que tiene el cerebro de esa persona respecto a su realidad física. Claro, Permítame que se lo diga. Claro, sí, no, y es libertad de expresión y cada Claro, uno. claro. Yo sobre ese debate prefiero no entrar. No. Yo creo Como que usted lo ha mencionado, y sí, en esta casa tenemos por lo menos la línea habitual es que dejamos las cosas que pensamos, las dejamos claras, como usted ha hecho, y con todo respeto se lo digo, ha hecho usted muy bien en dar su opinión, pero yo, porque usted la da, si no, no la hubiera dado en este momento. Pero porque claro. usted la da, yo la doy. Y si quiere seguimos con el caso de Susana, que es el que nos interesa, y en todo lo que podamos ayudar en ese caso van a contar ustedes con nosotros. Decir que también el uso de mi libertad de expresión y de conciencia, y que quizá, bueno, sobre eso hay mucho debate, habría que ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Yo soy un poco antietiquetas. Parece que ahora a los niños y a los adultos todos tienen que llevar su etiqueta: eres hetero, eres homosexual, eres trans, eres no sé qué, LGTBI, eres tal, eres lo otro. Esto es una patología, esto no lo es. Yo creo que hay que dar libertad a las personas, no por el hecho de que una persona sea trans, tiene una patología, ese es mi criterio, pero el derecho a autodeterminación debe primar, por supuesto que sí, pero tenemos que ver por qué nuestros adolescentes en Reino Unido se ha visto cada vez más, en mayor número y rápidamente se declaran trans. Posiblemente hay que indagar si lo de la condición de trans lo estás asociando a los menores de edad a transgresión, ¿no? A ruptura con. Claro. Y entonces se están asociando a esto y dejar llevar por redes y otros criterios quizá puramente mercantilistas que tienden a operar de la mejor manera posible. Esa realidad, don Carlos, hace que sea todavía más grave el poner en marcha leyes como las que han puesto. Es decir, todos los mecanismos... Está bien ponerlas, pero claro, tiene errores. Claro. Está bien realizar leyes de este tipo, ¿no? Que hablen de la libertad, el derecho del libre desarrollo de la personalidad, derecho a autodeterminación, que no sea una patología. Aquí veo que discrepamos, pero bueno, cada uno tiene su... Pero yo voy más al ámbito de lo jurídico. Esta norma podría haber sido mejor hecha, más analizada en profundidad y más avanzada. ¿Qué expectativa tiene, don Carlos? Que lamentablemente nos tenemos que ir, pero me gustaría saber qué expectativa tiene usted respecto a esa denuncia. Es decir, ¿qué cree usted que puede conseguir Susana, su clienta? Bueno, ¿por dónde puede ir? ¿Van ustedes por la vía penal, por el 149 del Código Penal? No. ¿Van ustedes por la vía civil para obtener una compensación económica? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, hemos iniciado un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, vamos contra la Administración Pública, y lo que buscamos no es una reparación. Susana no busca una reparación, una compensación que va asociada, es algo sucedáneo. Por eso no queremos ni hablar de cifras, se ha hablado de los medios de comunicación, tal, pero no ese es el principal motivo. El principal motivo es
que se valore con justicia lo que ha sufrido Susana y por qué, para que no haya más Susanas. Y si el legislador tiene que reflexionar y cambiar la norma para que no haya más Susanas, que esto sirva para sensibilizar a las personas. Con independencia del criterio que tengamos unos y otros, hay que proteger a las personas para que no sufran tantísimo como está sufriendo ella. Este es el principal objetivo de nuestra reclamación. Don Carlos, una última pregunta. No sé qué le están argumentando desde el Servicio Gallego de Salud y si desde algún partido político les han trasladado su apoyo. A ver, nosotros no hemos contactado, Susana no ha contactado ni está en relación con ningún partido político. Lo hemos planteado puramente desde el punto de vista jurídico y desde ese punto la reclamación está muy en sus inicios. De hecho, todavía no conocemos la postura del servicio de salud. La postura del servicio de salud puede ser que estime la reclamación, que no la estime, que pretenda que lo lógico será que investigue sobre los hechos, pida toda la historia clínica para concordar que nuestras alegaciones, que están apoyadas en historia clínica que hemos aportado, se corresponde con la realidad y si comparten nuestra fundamentación jurídica y nuestras conclusiones, será estimatoria y si no, no lo será y tendremos que acudir a la vía judicial, que ese sería el siguiente paso. Pues don Carlos Sardiner, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Le mandamos un fuerte abrazo también para Susana. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.